Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz. Tranquilizante natural de NOP Laboratorios. Pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600, 9100, 200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Claudio Rego, el actual gobernador de la región metropolitana, es un político de larga trayectoria, de familia política. Su padre fue un destacado militante de la democracia cristiana. Su madre, secretaria personal de Patricio Elwin. Su tatarabuelo fue Benjamín Vicuña Maquena. Educado en la llamada élite santiaguina, ha desempeñado cargos y funciones durante lustros. Fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, concejal de Peñalolén, biministro de Vivienda y Bienes Nacionales bajo la presidencia de Ricardo Lagos, alcalde de Peñalolén por 8 años, precandidato presidencial en representación de la democracia cristiana en las primarias de 2013, intendente de la región metropolitana designado por Michelle Bachelet entre 2015 y 2018, elegido gobernador de la región metropolitana en 2020 en segunda vuelta frente a Karina Oliva, reelecto en 2014 como gobernador de la región metropolitana en la segunda vuelta ante Francisco Orrego. Ahora hemos descubierto que este político de tan vasta, de tan larga trayectoria, abogado con estudios en Harvard, necesitaba recibir coaching de la empresa Vera y Asociados, ejerciendo el cargo como gobernador de la región metropolitana. Necesitaban que él y su equipo lo capacitaran, que lo enseñaran, que lo adiestraran, que lo iluminaran, que lo esclarecieran, que lo orientaran, que le explicaran sus desafíos, sus debilidades, su situación estratégica. Y para esto nada mejor que Vera y Asociados. Claudio Rego es de aquellos que creyeron que Jacques Chirac, que salió de la alcaldía de París a la presidencia francesa, podía hacer lo mismo desde Peñalolén a La Moneda. Se olvidó eso de que París es París y bien vale una misa. Y no es el único caso. El otro que lo intentó más de una vez desde una alcaldía fue Joaquín Lavín. Claudio Rego debe ser el político chileno más risueño, el más aparentemente jovial, el más optimista. Para él, eso de al mal tiempo buena cara es una forma de vida. Es una sonrisa de frescura, un poco adolescente, porque ante la sonrisa todo pasa a ser solo alegría, aparentemente. Es verdad que nunca pudo acercarse a la gran política. Ella no pertenece al mundo de la sola alegría. Es verdad que nunca pudo sacarse eso de verlo siempre más como un alcalde que como un político mayor. Y es verdad que ante el proceso de marchitez de su partido, la Democracia Cristiana, decidió abandonarlo para no correr su suerte. También es cierto que en su candidatura a la reelección por la gobernación metropolitana logró que sus antiguos camaradas lo apoyaran porque creyó necesitarlos, y ellos, los de C, escondían la pequeña ilusión de que Claudio volviera, porque faltos de figura y del hálito vital están. Orrego sonó en los últimos meses del año pasado incluso como candidato presidencial del llamado socialismo democrático. Dentro de sus movimientos políticos, de sus andanzas políticas,
explorando alguna posibilidad futura, no dudó en apoyar, por ejemplo, a candidatos comunistas en las elecciones municipales. Claudio Rego apoyó a Iracy Hasler en Santiago y a Fares Jadwe, el sucesor de Daniel Jadwe en Recoleta. Todo esto siempre con sonrisa y siempre con buena onda. Es posible que todas sus últimas decisiones no las haya tomado en solitario, porque como les decía, ahora sabemos que este Orrego experimentado necesitaba el coaching de Vera y Asociados. Que Orrego viene un poco desestabilizado, en términos marinos, medio escorado, es un asunto público y notorio, como dicen los abogados. Con Alberto Larraín, el médico psiquiatra que lideraba la Fundación Procultura, se conocieron en Peñalolén y se hicieron amigos, aunque ahora Orrego lo niegue. Ambos eran, en esa época, demócratas cristianos. Orrego dice que no eran amigos, pero lo trata en unos mensajes privados de hermano, en los que después de estallado el escándalo Procultura, le agradece además, después de estallado el escándalo, le agradece su lealtad. El gobierno regional, antes del famoso programa Quédate, el gobierno regional de la región metropolitana, ¿no es cierto? Antes del famoso programa Quédate, el de los 1.600 millones de pesos con un contrato a dedo, había contratado a Procultura para realizar un denominado, y esto es textual, servicio especializado para formulación de perfil de un estudio y de un programa de inversión para la División de Desarrollo Social y Humano del GORE Región Metropolitana, bajo el ítem Programas de Salud Pública. Todo fue por trato directo, al igual que el programa Quédate. Y antes de todo esto, en junio de 2022, el jefe de Procultura, Alberto Larraín, fue nombrado miembro del directorio de la Corporación Regional de Santiago a propuesta de Claudio Orrego. Pero todo esto ya se sabe y todo ya se está investigando. Lo cuento solo para, de nuevo, como dicen en tribunales, dar razón de mis dichos, eso de afirmar que Orrego ya venía desestabilizado. El nuevo golpe a Claudio Orrego lo dio alguien que, al revés de él, se ríe poco. La autora fue la contralora Dorothy Pérez, la que le dio un golpe en el mentón. Un golpe que podría derribarlo. Lo acusó de financiar parte de su campaña con fondos fiscales del gobierno regional. Los antecedentes le parecieron tan graves que los envió a Ángel Valencia, el jefe del Ministerio Público, para que, si lo tiene a bien, inicie una investigación penal. Ahora sí, Claudio se puso serio. Y ahora un paréntesis para que hablemos el mismo lenguaje. Si me permite, quiero dar un par de definiciones, porque vamos a usar estas palabras más adelante. Entonces, para que estemos todos de acuerdo, coaching. ¿Qué significa coaching? No está en el diccionario de la Real Academia, porque es un anglicismo. ¿Qué es lo que es el coaching? Es un proceso de acompañamiento y guía para alcanzar objetivos personales o profesionales. Un coach, la persona que facilita este proceso, trabaja con un cliente, lo ayuda a desarrollar habilidades, superar obstáculos y lograr sus metas a través de preguntas, escucha activa y estrategias de desarrollo. Es un asesor. Y cuando se trata de la política, a las personas que reciben coaching les enseñan a hablar, les enseñan a modular, a mirar a la cámara, a vestirse, a convencer, a persuadir. Se ocupan de la táctica y la estrategia. La meta de un político es que usted y yo votemos por él. A eso ayuda un coaching en política. Segunda palabra que vamos a usar más adelante, campaña. Aquí nos ayuda el diccionario de la Real Academia Española. Acepción número 2. Conjunto de actos o esfuerzos de índole diversa que se aplican a conseguir un fin determinado. Esta es la campaña política. El fin determinado es que voten por el político. Estas son dos palabras, coaching y campaña política, que las vamos a usar varias veces. La Contralora General de la República emitió un informe, el número 873, sobre el gobierno regional metropolitano. El objetivo es que los dineros disponibles
no se usen para campañas electorales, así como la compra de bienes y servicios, el uso de vehículos y bienes del gobierno regional. Jamás esto puede usarse para campañas electorales. El objetivo, entonces, de la investigación de la Contralora era ver si esto había ocurrido. Más allá, porque esto se descubrió, del uso indebido de las cuentas personales, me refiero a las cuentas personales de plataformas de Claudio Rego en redes sociales, y de la revisión de los medios de comunicación oficiales con que cuenta el gobierno regional para la difusión y publicidad de actividades de carácter institucional, se constató la existencia de publicaciones que cuentan con la incorporación reiterada del nombre o de la imagen del gobernador regional, señor Claudio Rego Larraín, dice la Contralora. O sea, dice dos cosas. Esto es menor, pero dice que utilizó sus cuentas personales para difundir cosas del municipio antes que las cuentas oficiales del municipio, y que además en las cuentas oficiales del municipio, en publicaciones, siempre aparecía el nombre de Orrego y su foto como si fuera casi una campaña, ¿no? La Contralora sabía lo que buscaba. Se constataron, y aquí viene lo más relevante, varias irregularidades, pero nos vamos a centrar, como les decía, en el coaching. Usted ya sabe lo que significa. Coaching a Claudio Orrego y a su gente. Cito el informe de la Contraloría, textual, comillas. Se advierte que durante el año 2024, el gobierno regional metropolitano contrató una asesoría especializada de cuya revisión se constató la realización de 52 sesiones de coaching directivo, siendo proporcionadas únicamente a las minutas de 28 de dichas reuniones, y de la revisión de los contenidos incluidos en 16 de estas, se verificó que en estos no se relacionaban con contenidos asociados a coaching directivo o sesiones de equipo que evidencien el desarrollo de competencias de liderazgo, entrega de herramientas para profundizar conocimientos, aumentar sus rendimientos, mejorar la calidad de vida y, consecuentemente, mejorar el ambiente laboral, tal como lo señalaba la descripción de las actividades contratadas en la consultoría, sino que más bien aludía explícitamente a temáticas, riesgos y acciones relacionadas con la contingencia política y campaña electoral a gobernador regional, no en términos generales, sino específicamente a la campaña en la que don Claudio Orrego Larraín se estaba presentando como candidato a la reelección. Esta es la acusación de Dorothy Pérez. Nada del coaching general para mejorar la gestión del equipo, no, sino que para la campaña. O sea, la Contraloría pidió antecedentes de 52 sesiones de coaching y le pasaron solo 38. Y de esas 38, estima que 16 están relacionadas con la campaña política de Claudio Orrego para su reelección. Veamos. Se contrató a dedo a Vera y Asociados. Perdone, yo creo que se puede aburrir, pero yo quiero ahora ser preciso. ¿Para qué se contrató a Vera y Asociados? Para lo siguiente, textual. 1. Entregar herramientas que permitan constituir unidad y concordia en el equipo directivo, jefatura de departamento y funcionarios del gobierno regional, gestión de sesiones de capacitación, coaching directivo, para que todos sean amables entre ellos. 2. Desarrollar áreas de competencia y ámbitos de acción en el nuevo rol de los gobernadores regionales con su equipo directivo y la organización en general. No sé si le dijo algo, ¿se lo leo de nuevo? Por si le dice algo. 2. Desarrollar áreas de competencia y ámbitos de acción en el nuevo rol de los gobernadores regionales con su equipo directivo y la organización en general. En una de esas ahora entendió. 3. Fomentar y articular la cohesión en el equipo directivo con la comunidad interna, entendiéndose por tal las jefaturas de departamentos encargados de unidad del personal del gobierno de Santiago y externa, como lo es la ciudadanía. Incrementar el potencial de liderazgo de quienes deben ejercerlo, siendo liderados por el jefe de servicio. Ser el número 3. 4. Apoyar una transformación cultural basada en el servicio al ciudadano como foco central, entendiendo que el Estado está al servicio de las personas, siendo su finalidad el promover el bien común y el desarrollo de la propia ciudadanía interna y externa. Esos eran los objetivos. Esto se haría mediante reuniones, 3 talleres de gestión y
lo adivinó usted, coaching directivo y sesiones de equipo. Después habría sesiones de acompañamiento, digo yo porque no es necesario no perderse en el camino, hay que acompañarlo. Y después test de tendencias conductuales y finalmente sesiones de retroalimentación. Todo esto que usted escucha es caro, y lo pagamos entre todos nosotros. Y Dorothy Pérez en su informe fue contundente porque incluyó extractos de las sesiones de coaching. Si me permite, transcribo parte de las sesiones de coaching, el informe. Para un coaching directivo, le preguntan, ¿ha avanzado el equipo hacia una forma de apoyo consistente con lo que el gobernador requiere? ¿Qué puedes hacer tú en este sentido? ¿Hizo algunos cambios antes de marcharse? ¿Siente que el equipo de campaña hay que fortalecerlo porque el ritmo de enero puede ser agotador? ¿Podrías hacerle una evaluación de la cantidad de gente que se necesita teniendo en cuenta los perfiles existentes y la demanda de una campaña como la que ustedes pretenden? Pregunta 2, para una asesora de gabinete, ¿qué riesgos principales ves en el camino de este final de carrera? Creo que un riesgo es que no haga el duelo. Si quiere ser el candidato de la centroizquierda, tiene que estar abierto a hablar con el Partido Comunista, encontrar el equilibrio entre la independencia y los respaldos que permiten que pueda mantener esa independencia. El riesgo es que aparezcan conductas contra la probidad y que la campaña no tenga un tiempo suficiente en la agenda. Y anotan próximo día, campaña, 3 veces. Sesión con el coordinador del Departamento de Comunicaciones. Ciertamente, todo esto es textual, ciertamente se acerca al tiempo de inicio de una campaña compleja. También es cierto que Iván no puede dar respuesta en solitario a las perspectivas políticas. Esta es una tarea que corresponde al microgabinete y siguen surgiendo ideas. ¿Tener turnos de microgabinete? Sesión con asesora del gabinete del gobierno regional. ¿Cuáles son tus principales preocupaciones de cara a la campaña? Evelyn plantea varios temas. Yo tengo 2 grandes preocupaciones. Los sistemas de soporte para la información para la campaña. Todo está segmentado, no hay suficiente coordinación. Hay que verlo también como Gore más corporación. Requiere espacio en la agenda de Claudio, por ejemplo, para que hable con electores, para que le muestren aprendizajes clave. Otra más, Leo. Finalmente me dice que viene de una reunión larga en la que se ha hablado de la campaña. Hay cosas del gobernador que cree que hay que decirle para que no empañe su imagen. ¿Debe hacerlo en privado o en el marco de las reuniones de trabajo? Preguntan. Mi idea es que salvo que sea en una tripartita con Iván, es mejor advertirle las cosas, están hablando del gobernador, a solas, para que no le salga el impulso de la defensa o la minimización. Otra sesión. Evelyn me cuenta que en enero fue un ejemplo de despliegue, de estar en todas partes. La actividad de Carmina Burana, por ejemplo, cree que el gobernador puede haber contactado con unas 100.000 personas, no solo en actividades realizadas por el GORE, también con las municipalidades, incluso con las de derecha. Lo considero un éxito, creo que es bueno, porque el ponerse en modo de campaña, si esta funciona, le puede dar la campaña adicción e ir alejándose más de la gestión. Si bien me aclara que este resultado de enero no ha evitado hasta ahora que pregunte por cosas de gestión. Otra, Leo, son resultados del coaching. Le dejo por lo tanto la pregunta, ¿cómo es el espacio que permite que la recogida de firmas, Claudio Rego está recogiendo firmas, fue candidato independiente, ¿cómo es el espacio que permite que la recogida de firmas sea efectiva, incluso que en sí misma sea un acto de campaña? ¿Qué le darías? Propongo mostrar fotos de logros, el antes y el después de su intervención como gobernador. Próximos días, avances de campaña. Otra más. Les pregunto cómo ve la entrada en escena de Francisco Rego por la confusión de apellidos. Me dice que su discurso es casi republicano. Ya ha dicho que debe moderarse. Puede estar confundido. En todo caso, yo sugeriría empezar a darle más importancia al nombre. Claudio. Tratar de que no se subraye el Orrego, porque el otro también es Orrego. Mire, yo podría seguir transcribiendo, contándoles todo esto mucho más,
¿Pero para qué? La Contraloría le pidió información adicional de todo esto al jefe del departamento jurídico del gobierno regional. ¿Sabe usted lo que pasó? Que no le contestó a la Contraloría, se quedó callado. Antes del informe definitivo, porque este es el informe ya definitivo, antes de este Claudio Rego le escribió a Dorothy Pérez e intentó excluir las minutas de los coaching por considerar que correspondían a información personal de los funcionarios. Dijo que la información contenida en los informes se trataba de información sensible, ya que incluían test de personalidad, datos sobre la vida privada, entre otros aspectos protegidos, por lo que cada uno de los temas abordados no puede ser materia de este informe sin que se vulnere la normativa. O sea, todo lo que le conté, Claudio Rego no quería que se supiera. Esta oposición de Claudio Rego, Dorothy Pérez la leyó y no le hizo caso. ¿Cuál ha sido la defensa del gobernador Claudio Rego? 1. Las citas son descontextualizadas. Falta contexto. Otra defensa. Descartamos cualquier utilización de recursos públicos para fines distintos a los contratados. Otra defensa. Este no es un contrato personal, es un contrato institucional. No es político, es organizacional. Sigue con la defensa Orrego. Las actividades de coaching a las que se hace referencia en el informe de Contraloría son parte de un proceso amplio de formación directiva que incluye otras actividades como planificación estratégica, clima laboral. Y agrega que esto viene de 2021 y añade, estas actividades, junto con potenciar las habilidades de gestión y dirección institucional, no pueden estar disociadas, dice, del contexto político, social y económico de la región y el país. Que en algunas ocasiones se hayan mencionado estos contextos políticos, sociales y económicos no implica que el coach tenga un objetivo ajeno al institucional. Después de lo escuchado, usted comprenderá que la explicación es insólita, es una explicación extravagante. Aquí hay alguien que en los extremos o nos tratan tontamente de engañar o hay un problema de comprensión lectora. O sea, Orrego lee esto y entiende una cosa y la Contralora entiende otra. O sea, aquí hay alguien que entiende algo totalmente distinto frente al mismo texto. Y usted, sí, usted, ¿qué entendió? Yo tengo la impresión que Orrego ahora necesita una asesoría de otro tipo. O sea, una sugerencia, Claudio, Vera y Asociados ya no sirve. Dorothy Pérez encontró esto tan grave, se lo contábamos antes, que envió los antecedentes a la Fiscalía para que en una de esas se inicie una investigación criminal. De nuevo, ¿por qué usted, todos nosotros, con nuestros impuestos, debemos pagar eso? ¿Pero qué se ha imaginado esta gente? Yo creo que ¿por qué nos sacan la plata de esta manera? La política siempre busca medios, subterfugios, palabrerías para hacernos tontos. No bastaron los casos Soquimich, el caso Penta y otros del financiamiento ilegal de la política, porque esto que escuchamos se acerca a eso. Pero, ¿qué es Vera y Asociados? Los coaching. Según Exante, Vera y Asociados registra 10 contratos y además ampliaciones de contrato con el gobierno regional metropolitano entre 2021 y 2024 por cursos, asesorías y acompañamientos estratégicos por unos 240 millones de pesos. Antes, Orrego los había contratado cuando era alcalde de Peñalolén. Vera y Asociados está formado por 2 socios, Juan Pedro Vera Gil y Verónica Virgilio Caballero. Juan Vera Gil es un español que vive en Chile hace unos 30 años. Dice ser, eso es lo que dice él de sí mismo, dice ser un referente internacional en coaching político y experto en coaching en el ámbito del poder. Y agrega que su principal cliente ha sido el gobierno de Chile. Su socia, Verónica Virgilio, es ingeniera industrial de la USACH,
de la Universidad de Santiago de Chile y fue docente de la Universidad Abierta de Recoleta, la Universidad de Daniel Jadwe. Para terminar, no se descarta que a la posible investigación penal contra Orrego se sume una denuncia ante el TRICEL, el Tribunal Calificador de Elecciones, solicitando como pena la destitución. Yo creo que Orrego tiene una urgencia hoy día. Debe fichar abogados, y además abogados de distintas especialidades. Vamos ahora a otros temas, rápidamente con el de las licencias médicas. Canal 13 informó que la sobrina del secretario del ministro del Interior, Gabriela Kibliski, me refiero a Álvaro Elizalde, ¿no? Gabriela Kibliski Elizalde, de 37 años, viajó desde Chile a Argentina el 21 de abril de 2023. Un día antes extendió licencia médica en la Capredena. O sea, alguien más que tiene que caer. La Seremi de Minería de Antofagasta, Macarena Barramuño, renunció después de permanecer 10 meses en reposo. Esto fue ratificado por la ministra de Minería, Aurora Williams. Estaba con licencia médica desde agosto de 2024. Williams dijo que se descubrieron 13 licencias similares en Serna Geomin y 3 en Cochilco y otros 3 permisos a nivel de ministerio. Tania Barraza, esposa del diputado Marco Antonio Zulantay de la UDI, renunció como funcionaria del Instituto Nacional de Deportes en la región de Coquimbo. Tenía licencia. Recordemos que la cuñada del presidente Gabriel Boric, Fiora Bonatti, también tuvo que irse por las licencias médicas. No se entiende por qué el gobierno, que sabía del problema muchos días antes, escondió todo, invitándola a la cuenta pública y luego a Cerro Castillo. Cuando la invitaron, cuando concurrió, ya sabían de la denuncia y lo escondieron. Este es el cálculo chico. Bajo este gobierno, a Bonatti la trasladaron a la SECOM, al corazón de la moneda, a la Secretaría de Comunicaciones. Pero ¿usted se acuerda cuando prometieron nada con familiares, nada con amigos? Falso. Ella hacía ahí resúmenes de prensa. Pero ocurre que los que hacen resúmenes de prensa ganan unos 2 millones de pesos. Están en el grado 10 o 12. Ella está en el grado 6. Y en abril de 2025 aparece ganando un sueldo bruto de 4.046.698 pesos, incluyendo un bono, no sé por qué, de 845.225 pesos. Y ahora hago un paréntesis, porque este es un caso distinto. Eduardo Contreras, director regional del Servicio Nacional de Migraciones de Antofagasta, tenía o tiene un problema. Le cuesta levantarse a él para ir a trabajar. En 9 meses, entre 2023 y 2024, llegó 71 veces atrasado. Un abogado lo denunció a la Contraloría y dijo, él iba poco a la oficina, a veces solo marcaba y luego se iba. Volvía a marcar en la noche o muchos días no estaba en todo el día nomás y solo volvía a marcar cuando ya no había ningún funcionario en la oficina. Lo notable del caso es que el Servicio de Migraciones ante esta actitud nada hizo. Fue el abogado el que lo denunció a la Contraloría. Cierro paréntesis. En la columna anterior le decía que la Contralora, Dorothy Pérez, va a tener dificultades, va a enfrentar a enemigos y esos enemigos van a ser públicos y también enemigos ocultos. Fabián Caballero, que es presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Municipales de Chile, FENTRAMUCH, dijo que hay y reclamó por los procedimientos exprés dijo, persecución a los funcionarios públicos por el escándalo de las licencias médicas y apuntó contra las medidas antitrabajadores surgidas a partir del informe de Contraloría. O sea, perseguir los delitos de licencias falsas, según él, es una medida antitrabajadores. Y agrega, nos llama mucho la atención esta excesiva cobertura mediática que ha tenido. Y remata, esto se usa para desprestigiar la función pública y para desprestigiar también a los trabajadores públicos. La ANEF, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, dijeron que, reconociendo la gravedad de los hechos, les llama la atención que se pretenda instrumentalizar situaciones que son irregulares y faltan a la probidad en contra de los trabajadores del Estado. Se sienten intrigados por todo esto. Los profesores se fueron a paro. Esta paralización es ilegal
es una ausencia injustificada al trabajo. Dorothy Pérez envió un oficio con lo obvio. Comunicó a los servicios locales de educación pública, los SLEP, para que detallen los descuentos de remuneraciones de docentes que adhieran al paro nacional. Ni la recuperación posterior de clases, ni eventuales acuerdos internos exigen de la rebaja en las remuneraciones. Y el Colegio de Profesores calificó la decisión como antitrabajadores, por la sencilla razón que no están acostumbrados a que en estas circunstancias se respete la ley. Dorothy Pérez va a tener mucha oposición. Cuando cerrábamos esta columna, hace poco se dio a conocer otro informe de la Contralora. Ahora se metió en el bastión de la derecha. Este informe, que es final, definitivo, involucra gestiones de alcaldes como Joaquín Lavín y Daniela Peñalosa en Las Condes, Raúl Torrealba y Camila Merino en Vitacura, Felipe Guevara y Cristóbal Lira en Lo Barnechea. La Contralora envió, como en los casos anteriores, los antecedentes al Ministerio Público y también al Consejo de Defensa del Estado. La Contraloría ha investigado entonces a las comunas más ricas del país e identificó múltiples irregularidades en la Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente, ente que agrupó hasta 2024 a Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Puso especial atención en un pago de 1.300 millones de pesos por el proyecto Reurbanización de Avenida Las Condes con autovía soterrada, el cual nunca se completó pese a estar en etapas avanzadas. La Contraloría precisó que la iniciativa quedó inconclusa sin ninguna explicación válida. Estas son solo parte de las irregularidades detectadas y que hemos recibido este documento hace poco. Hablemos del presidente Gabriel Boric. En su última cuenta pública, Boric dijo que no se iba a comprar nada que se produjera en los territorios ocupados por Israel. Ese fue el gran anuncio. O sea, veto a compras de productos israelíes, incluyendo productos bélicos, si se producían en zonas ocupadas por Israel. Todos miraron la parte de armas, porque eso es lo que más interesa de Israel. La ministra Adriana del Piano, que es la ministra de Defensa, pero que de defensa sabe poquito, le preguntaron sobre la medida, más bien sobre los efectos de la medida. No tenía idea. Parece que Gabriel Boric no se dignó a contar a su ministra de Defensa antes lo que iba a anunciar para que por lo menos estudiara algo. Cuando a Del Piano, Adriana, le preguntaron, ella respondió, textual, no lo sé, no lo sé. Y es parte de las cosas que yo voy a averiguar, porque una cosa es que uno habla de Israel como genérico y los territorios ocupados son una parte. Hay que ver bien dónde está la industria militar en Israel. No tenía idea. El embajador de Israel, Gil Acheli, se lo aclaró y dijo, no hay exportaciones de los asentamientos a Chile, no hay entonces, es un fantasma, es algo que no existe. O sea, el anuncio fue humo. ¿Cuál es el principal aliado de Israel? Por lejos, Estados Unidos. Antes de la cuenta pública, cuando había un rumor de que Chile rompería relaciones con Israel, ni más ni menos que el secretario de Estado de Estados Unidos, o sea, el canciller norteamericano, tomó el teléfono y llamó al presidente Boric. Y el presidente se negó a hablar con él, se negó a hablar con Marco Rubio. Le pidió a Alberto Van Claveren que lo atendiera. La explicación, 1. Estoy sumamente ocupado preparando la cuenta pública. No tengo un solo minuto para atender a ese Marco Rubio, al secretario de Estado. Después, horas después, dio otra explicación. Yo le dije, mire, los cancilleres hablan con los cancilleres, los presidentes hablan con los presidentes. En una entrevista en Chilevisión dijo, yo recibo llamadas y converso con presidentes de diferentes tendencias políticas, pero lo que corresponde para honrar el cargo y la dignidad de Chile es que los presidentes se comunican con los presidentes y los cancilleres con los cancilleres. Es todo el punto. Desde ya, cuando se cambia de explicación, porque aquí se hizo, la razón inicial, o sea, cuando se cambia de explicación frente a un mismo hecho, la cosa está mala. O sea,
De ahora en adelante, siguiendo la tesis Boric, Boric, solo recibirá llamados de presidente y de ningún otro funcionario extranjero y hará él llamadas solo a otro presidente. Yo hago una pregunta. ¿El presidente Boric nunca ha hablado por teléfono con ningún canciller extranjero, con ningún otro funcionario extranjero? Yo lo dudo. O sea, si lo llama el canciller de Brasil o lo ha llamado, ¿no habla con él? La excusa fue muy mala. ¿Y qué ocurre si Rubio hubiese llamado por encargo de su presidente Donald Trump? Mire, yo le aseguro que Rubio debe haber hablado telefónicamente con muchos primeros ministros, con muchos presidentes, con la presidenta del Consejo Europeo, o el presidente Antonio Costa, con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y muchos más. Y Gabriel estima que eso no es digno de él. Yo no sé si a veces captamos lo insignificante que somos, que por nuestra culpa está en juego la visa waiver y que estamos en estos momentos negociando los aranceles con el gobierno norteamericano. Yo le aseguro que la dignidad presidencial no se deteriora, de verdad se lo aseguro, la dignidad presidencial de Chile no se deteriora atendiendo la llamada del secretario de Estado norteamericano. Y sí es evidente que se ha deteriorado esa dignidad por muchas otras conductas de los últimos tiempos. La explicación fue muy mala y vivimos tiempos mediocres. En la columna anterior hablamos de la superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana, la que tenía que fiscalizar este asunto de las licencias falsas, las licencias fraudulentas. Pamela Gana es cercana al Partido Socialista. Hay un sumario en que se está investigando, un sumario ordenado por la Contraloría, en que se está investigando la situación de esta superintendencia, conocida por su sigla, es una paradoja, la sigla es Suceso. Se está investigando también al CONPIM y a FONASA. Pamela Gana es una economista del USACH, trabajó en el Servicio Nacional de la Mujer, en la Subsecretaría de Previsión Social, en la Dirección de Presupuestos, tuvo varios cargos incluso de confianza política. Recordemos que la superintendencia hace 11 años, en 2014, firmó un convenio con la Policía de Investigaciones para cruzar los datos de la lista de personas con licencias médicas, eso lo posee la superintendencia, con las personas que salen del país, datos que posee la PDI. Era cosa de cruzar los datos. Fue lo mismo que hizo Dorothy Pérez ahora. Incluso ese convenio de 2014 en 2018 le agregaron tecnología, porque mediante una resolución exenta al 85 ampliaron el convenio, porque ya no solo se trataba de licencias médicas, sino de un sistema de identidad biométrica que permitiría el acceso a datos como el RUN, nombres, apellidos, nacionalidad, fotografía, huellas dactilares y otros antecedentes biométricos. Se lo contamos en la columna anterior, nunca se hizo nada. Como tantas veces ocurre en la política, un acto, al parecer, de sola propaganda, uno más de esos anuncios que solo sirven para impresionar, o mejor dicho, para engañar. Pamela Gana, la superintendenta, fue citada por la Comisión de Salud del Senado y recurrió al viejo truco de que le preguntan por los romanos y al poco rato está hablando de los fenicios. Es un recurso viejo, manoseado. Entonces, cuando le preguntaron por esto del convenio con la Policía de Investigación, este asunto de cruzar los datos, empezó a entregar cifras de gestión de fiscalizaciones, cifras de personas sancionadas, de cómo han mejorado, hasta que las entraron para que respondiera a lo que se le preguntaba. La primera defensa es que esta era función del CONPIM, de las ISAPRE, y que si era así, ahora, ¿por qué no fiscalizó? Que fiscalizaran era problema de ellos. Pero ocurre que ella tenía la función de fiscalizar a las ISAPRE y al CONPIM. Y resulta que cuando le preguntaron eso no contestó, demasiado complicado. Sobre el convenio ella dijo, mira, en realidad los convenios son acuerdos de colaboración entre partes y su cumplimiento está sujeto principalmente a las voluntades, a las prioridades, a las capacidades de cada institución. Esa fue la respuesta. Tiene un problema de voluntad, de prioridad, en una de esas esta no estaba en las prioridades, dijo. Y tampoco estaban en las capacidades. Habló Iván Flores, senador de la Democracia Cristiana, y dijo, la exposición de Pamela Gana tuvo mucho verbo y mucho humo,
Tuve que interrumpirle para que contestara nuestras preguntas. Queríamos precisiones y eso no se dio. Senadora Jimena Rincón derrumbó su defensa al notar una incongruencia. ¿Qué dijo? Planteó que la superintendenta insiste una y otra vez en que solo debía fiscalizar a las instituciones, ISAPRES y COMPIN. Y ahí la pregunta que cae de cajón es si era para fiscalizar a las instituciones, ¿para qué iba a cruzar datos de la PDI con el registro si esta era para las personas? Y le pegó un golpe duro. Senador Juan Luis Castro, espero que el ministro del Trabajo y la Moneda evalúen la continuidad de esta superintendenta, ya que está muy al límite de las explicaciones suficientes y básicas para darle respuesta al país cuando tiene todo el poder de haber resuelto esto antes. El senador Juan Luis Castro, militante del Partido Socialista, pidió que la echaran. El plazo de permanencia de Pamela Gana vence en octubre. Ahora, ella quería seguir en el cargo, que le renovaran el contrato, pero Boric debiera pedirle la renuncia ahora, después de esta fallida sesión en el Senado. Hablemos de las primarias. Lo primero, me refiero a las primarias del oficialismo. Lo primero es que el gobierno, a través de Gabriel Boric, las ha hecho suyas. En la cadena nacional, esa noche del mismo día de la cuenta pública, Gabriel Boric invitó a participar en estas primarias. Esto, según algunos, es calificado como una intervención electoral. ¿Y por qué? Porque surge una pregunta. Si hubiese habido solo primarias, no en el oficialismo, sino que en la oposición, ¿habría hecho el mismo llamado a participar? El llamado lo hace porque hay más de alguna preocupación por el nivel de participación. En una entrevista en Tolerancia Cero, Boric dijo, siento harto olor a primaria. Pero la verdad es que muchos admiraron la capacidad olfativa, porque ese olor mucha gente no lo siente. Los números van desde una participación de 2 millones de electores a una de 1,2 millones. Algunos señalan que una baja participación beneficiaría a Janet Jara o a Gonzalo Winter por tener militantes más disciplinados, en el caso del Partido Comunista, Janet Jara, o militantes más numerosos, en el caso del Frente Amplio. En la última encuesta, Panel Ciudadano Universidad del Desarrollo, aparece ganando Carolina Toá con un 36%, seguido de Janet Jara con un 33%, y luego Gonzalo Winter con un 27%. Jaime Mulet está en un 4%. En un mes, Toá ha bajado 3 puntos y Jara ha subido 6 puntos. Ahora la diferencia se estrechó a solo 3 puntos. De seguir esta tendencia, podrían llegar empatadas a las primarias. El presidente Gabriel Boric ha llamado a la unidad reiteradamente, incluyendo la obligación de que haya una lista parlamentaria, una sola. Es de lo que se habló en el nocturno cónclave en Cerro Castillo. Si tienen una sola lista, es probable que el oficialismo tenga un muy buen rendimiento frente a la derecha, que irá en 2 listas. Ahora se comprometieron en Cerro Castillo a una lista, pero eso va a ser muy difícil. Hay demasiado candidato, demasiadas expectativas, demasiados intereses para que quepan en una sola lista. Pero si es así, la lucha entre las 2 listas posibles del oficialismo será una guerra civil y la posibilidad de unidad implorada por Boric se hará añicos. Esto de las 2 listas también tiene que ver con la primaria presidencial. A propósito del cónclave, un paréntesis. En forma sorpresiva se hizo presente ahí, ¿sabe quién? La Democracia Cristiana, representado por un militante del ala más conservadora, Erika Edo, y una del ala más chascona, Jasna Proboste, o sea, la Democracia Cristiana con sus 2 almas. La DC está en una operación de sobrevivencia, de desesperada conservación de su existencia. Como al oficialismo no le sobran votos, deben sumar al que sea. O sea, es un negocio que a todos sirve. Volvamos a las primarias. La campaña de las primarias oficialistas ha estado marcada por la disputa entre Carolina Toá y Janet Jara. Todo indica que son como les decía, las candidatas principales. Así por lo menos lo dice la encuesta que citábamos.
En esta dialéctica, Toá Jara ha ido quedando fuera de la ecuación Gonzalo Winter, el que necesita con urgencia reaccionar. Jaime Mulet es un cuarto fuera de competencia. Carolina Toá ha sumado el apoyo de Jorge Burgos, Jorge Correa Sutil, posiblemente Soledad Alvear y Gutenberg Martínez, que renunciaron a Amarillos porque ese partido resolvió dar su apoyo a Evelyn Matei. También sumó al economista Óscar Landerreche. Este último, Landerreche, fue claro. Si no gana Toá en las primarias, no apoyará a Winter o a Jara. Y yo sospecho que Alvear, Martínez, Burgos y Correa están en lo mismo. A Toá no le queda otra, ha dicho que votará por quien resulte ganador o ganadora en las primarias, si es otro. En la disputa Toá-Jara se ha dado una especie de competencia entre una antigua concertación y la antigua nueva mayoría. Hay marcadas diferencias. Hay un problema, es que si gana Jara, Toá tendrá que renunciar a todos los dichos y tendrá que apoyarla. Óscar Landerreche, que está apoyando a Toá, economista, ha sido muy explícito, brutalmente claro. Dijo en Radio Infinita lo siguiente: es muy importante reconstruir algo que se parezca a lo que fue la concertación, una centroizquierda socialdemócrata progresista. La manera es hacer que le vaya lo mejor posible a la candidatura de Carolina Toá. Me temo que puede haber una derrota muy sustantiva si ella, Toá, no es la candidata en primera vuelta. Además, planteó, yo no creo que sean diferencias performáticas, hay diferencias de fondo entre el socialismo democrático y el Frente Amplio con el Partido Comunista. Me cuesta identificar el proyecto del Frente Amplio como uno socialdemócrata y creo que ellos mismos dirían que no. Landerreche, además, dudó, de alguna manera, de la vocación democrática del presidente Boric y del Frente Amplio. Escuche bien lo que dijo, textual. Hay que diferenciar un poco qué es lo que uno cree que son las convicciones de un político, de lo que le conviene decir. Yo creo que va a ser interesante observar al presidente cuando sea expresidente. Cuando alguien se comporta de una manera por 15, 17 años y después por 2 se comporta de otra manera, bueno, está bien, es un avance, pero quiero ver, pago por ver, señaló Landerreche. Y ante ello se le consultó qué lo haría creer en un cambio genuino de parte del Frente Amplio y del presidente Boric e indicó que me gustaría que si hay un gobierno de derecha, traten de no derribarlo. Esta declaración fue brutal. Dijo que le encantaría, que no está seguro. Por eso acusó al Frente Amplio y a Boric de posiblemente no ser demócratas. Y agregó, convertir el país en un maldito infierno lleno de, digamos, de quemar iglesia, quiero ver eso. ¿Estoy convencido de que eso no va a ocurrir? No, no estoy convencido. Entonces, claro, yo tengo cierto nivel de pragmatismo, o sea, como de escepticismo. Perdón, esa es la palabra. Estas declaraciones fueron brutales, pero son la explicación de por qué su candidata es Toá y nadie más del oficialismo. Hasta ahora, nadie de la izquierda, insisto, Landerreche, Partido Socialista, nadie de la izquierda había hablado con esta claridad. Frente a estas declaraciones, la diputada y jefa de campaña del candidato Gonzalo Winter, Gael Jomans, Frente Amplio, respondió: es lamentable que Óscar Landerreche se haya sumado al comando de Carolina Toá para trabajar por la división del progresismo y no por la unidad para enfrentar a la ultraderecha. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, emplazó a la candidata del socialismo democrático y dijo: Carolina, con estas personas en tu comando, ¿vamos a construir unidad? El silencio otorga. Y me parece que es hora de aclarar este tipo de declaraciones de tu equipo. Ha habido debates. Y en los debates, Janet Jara ha sido crítica del acuerdo entre Codelco y Sokimich. Toá, Winter y Mulet lo han defendido. Janet Jara ha dicho que ella sacó adelante la reforma previsional, la ley de 50 horas, y ha dicho que Toá no consiguió lo que esperaba en seguridad.
malévolamente, estamos hablando en el ámbito político. Jara, en un video, evaluó a Toá como ministra del Interior en una escala de 1 a 10 con nota 5. Y dijo textual, yo creo que ella le puso harto empeño, pero los resultados, puntos suspensivos, que quedaron sonando en el aire. Y muy consecuente dijo que de ser presidenta, dijo, no nombraría a Toá como ministra del Interior. Carolina Toá contestó dolida, dijo así, declaraciones de Toá, notable. Lo encuentro notable. O sea, yo a una compañera de gabinete no lo haría. Lo encuentro bien impresionante, pero uno se acostumbra a todo en política. Yo creo que es muy mezquino que no reconozca los resultados que hubo en seguridad. Lo encuentro impresionante, pero bueno, y alzó los hombros. Carolina Toá quedó tocada y Janet, con esa voz suave, con esa sonrisa casi perenne, se las trae. Es una compañera de temer. En otro debate, Jara dijo otra vez, textual, ¿qué dijo Jara? En materia de seguridad, a mí lo que me parece es que no es posible tapar el sol con un dedo. Es evidente que le han puesto hartas ganas, harto esfuerzo, pero los resultados son los que son. Y más que un tema de izquierda o de derecha o de la ultraderecha, como se ha planteado de parte de la candidata Toá, a mí me parece que del tema de seguridad pública este es un tema ciudadano. ¿Qué le respondió Toá? Yo he escuchado a la candidata Jara y al candidato Mulé decir que no se ha avanzado nada en seguridad. Lo escuché con mis propios oídos. Creo que eso de darle un enorme favor es darle un enorme favor a la derecha en el tema que más quieren ellos explotar. Yo los invito a no caer en esta trampa porque es un error grande. El Partido Comunista tiene a Toá bajo una enorme presión. La acusan de querer resucitar la concertación. El jefe programático del Partido Comunista de la candidatura de Janet Jara, Fernando Carmona, acusó a Toá en el diario La Segunda de un abandono del proceso de cambios, ni más ni menos. Y Jara, por su parte, no esconde que es PC y que está alineada con su partido. El senador Daniel Núñez, jefe estratégico de su campaña, dijo, textual, Jara es, como lo ha dicho siempre, militante PC, dirigente PC, y el PC, desde su nacimiento, es una fuerza de izquierda allendista vinculada a las y los trabajadores. Para eso nació el PC. Todo esto no significa, debido a la correlación de fuerzas, que el PC no esté dispuesto a llegar a acuerdos con sectores socialdemócratas. Estratégicamente, el primer objetivo del Partido Comunista era dejar atrás a Gonzalo Winter para luego ir por Toá. Eso ya lo ha hecho. Gonzalo Winter está bajo en las encuestas y están yendo por Toá. Creen que pueden lograr apoyo en sectores populares, donde Toá llega poco, y creen que si la participación es de hasta 1.500.000 electores, pueden ganar. Jara además ha logrado desmarcarse del gobierno. Toá sigue hablando como ministra. Jara es consistente y el Partido Comunista no está cerca del gobierno. Es toda una paradoja porque el Partido Comunista quería la constitución de Boric, la de Fernando Atria, y Toá la asumió como una especie de deber. Y hay algo más. Gabriel Boric, aunque usted no lo crea, está tranquilo. Cree que lo ha hecho bien. Hay además una enorme cantidad de militantes del Frente Amplio en puestos públicos, en lugares estratégicos, y van a seguir ahí. Están cobijados. Saben que el próximo gobierno tendrá enormes dificultades de gestión porque le dejarán las arcas fiscales vacías. Saben que podrán movilizar de ser oposición la calle y hacer paros. Saben que, como la democracia cristiana, el partido de Toá es casi un escritorio y un timbre y poco más, me refiero al PPD. Y saben que sus socios del socialismo democrático se quedaron sin ideología. Aunque ellos tampoco tengan mucha, son más jóvenes. Tienen seguros 30 años por delante, la gente del Frente Amplio, una eternidad. El presidente está tan tranquilo que poco le importó que la cuenta pública haya pasado sin pena ni gloria y que a los pocos días ya casi todos la olvidaron. Porque aunque haya poco que mostrar,
mostró que mantiene sus convicciones. El presidente está tranquilo porque cree que aunque pierdan el poder, tienen la sartén por el mango. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, transforma tu empresa en una hiperempresa. Nuevo Mage de Dongfeng, vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de Nop Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentaron comentarios de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro.